Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidas a esta edición del podcast Hablemos Seguro. En esta ocasión vamos a hablar de las enfermedades cardiovasculares y para tratar ese tema he invitado nada más y nada menos que a un experto. Tenemos esta mañana al médico cardiólogo intervencionista, doctor Roberto Victoria Nandayapa. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos esta mañana. Al contrario, muchas gracias por invitarme. Cuéntanos un poco, ¿en qué momento de tu vida primero decides ser médico? Yo nací el día del médico. Oh, sí es Cuando cierto. nací en mi pueblo, pues los médicos estaban de fiesta. Así que me tuvo que atender una parte. Pero bueno, al final, pues, no sé, desde siempre, nunca tuve otra idea más que ser médico. ¿Terminaste la preparatoria, por así decirlo? Desde antes, desde que estaba yo en secundaria, sabía que iba a ser médico. Ajá, médico. Entonces, cursas la carrera de medicina y ¿en qué momento dices, bueno, no es ginecología, no es dermatología, es cardiología? Cuando hice el internado aquí en el Hospital General, lo que sabía es que me gustaba la medicina. Es más, en algún momento yo empecé a ser médico general. No, yo dije, acabo, soy médico, y al final lo que quiero es ser médico. Pero mis compañeros de internado, pues todos dijeron, voy a ser especialista. Pues bueno, también voy a ser especialista. Entonces, acabamos la carrera y inmediatamente entramos a la especialidad y entré en medicina interna, porque pues a mí lo que quiero es medicina interna. Entonces, hice 3 años de medicina interna en el Hospital ABC en la Ciudad de México. Ok. Y yo dije, bueno, voy a ser mi internista y ya, se acabó. Pero mis compañeros todos, voy a ser subespecialistas. Y yo dije, bueno, entonces no sabía cuál. Primero pensé en nefrología, roté al Instituto Nacional de Nutrición, luego reuma, roté al Centro Médico La Raza, roté en neuro, ahí sí eso, nunca pensé en neuro, y luego roté a cardio y dije, de aquí soy. Okay. Porque en cardio es no solamente dar pastillitas, en ese momento estaban empezando los cateterismos, la intervención, los infartos, llega el paciente infartado y ahí no es de que te quedes viendo y qué le va a pasar, entras y actúas y intervienes, te dijeron, de aquí soy. Me metí a cardiología. Ok, entonces tienes 2 especialidades, pues eres internista y aparte cardiólogo intervencionista. Sí, hice cardiología y después de cardiología, pues los que logramos pasar, entramos en hemodinamia. Hemodinamia es un 4º año de cardiología. Y ya después, cuando yo estuve ahí, no era todavía el plan de intervencionismo, era solamente 1 año de hemodinamia, y en México no había plan de intervencionismo, ahorita sí ya son 2 años, entonces nos fuimos a España a que yo hiciera el 2º año y ya es aprender acerca de angioplastías. Aquí en México me entrené haciendo cateterismos, pero luego ya fui a España y allí aprendí a hacer las angioplastías, que es destapar las arterias. Destapar las arterias. Estando en España, siendo un estudiante extranjero, ¿se permite practicar en pacientes? En España en ese entonces era una maravilla. Yo llegué, pensé en ir siempre buscas, ¿no? Estados Unidos es inalcanzable. O sea, llegas y pues sí puedes pasar los exámenes, entrar, pero 1 año es de investigación, luego otro de ver, y el 3er año, si tienes suerte, te va a tocar practicar. Entonces, en España no, llegué y me dijeron, a ver, y yo llegué así como en México, que llegaba el paciente y ya no sabíamos el fecha de nacimiento, peso, es más, hasta lo que había comido en los últimos 2 días. Y llegué ahí en España y me dijeron, dale, tío, dale. Y yo así, pues, hombre de 25, bueno, ¿quieres cateterizarlo o lo vas a confesar? No, adelante. Ya, al mes ya estaba haciendo los cateterismos, ahí son excelentes, buenas personas y adelante. O sea, ellos al principio veían. Aquí en México no movemos la mesa, sino que se hace el procedimiento y hay un técnico que te mueve la mesa. Eso fue lo que tuve que empezar, porque allá tú mueves la mesa. O sea, hace el cateterismo, mueves la mesa con una enfermera. Entonces yo creo que al principio sí, pero es muy fácil, lo aprendes y luego ya, vámonos. ¿Un cateterismo, quién lo requiere? ¿Una persona que tiene una arteria tapada? Sí, bueno, de lo que nos vamos a morir, el 70% de los seres humanos es de un infarto. O sea, nos va a pasar, porque esa es una enfermedad que tiene que ver con factores genéticos, ambientales y con el factor degenerativo. Si tú tienes la mala suerte de tener un factor genético en el que tu hígado produce exceso de colesterol, entonces desde que naces tienes colesterol alto, pero pues hasta los 20 años que crecemos, pues se mantiene.
Pero después de los 20 años dejamos de consumir tanto colesterol. El colesterol es una sustancia indispensable para la vida. Entonces el cuerpo lo produce. Si tú eres vegetariano o vegano, con todo respeto para los veganos, sí. Aún así tu hígado produce colesterol, ¿sí? Digo, entonces, pero si eso está mediado genéticamente, si nuestros ancestros, tus abuelos de hace 10,000, ¿qué son? 7,000 años, 10,000 años, no tenían, cuando eran cazadores recolectores, pero no tenían mucho chance de ser cazadores, entonces mutó su hígado para producir, o sea, varió genéticamente para producir colesterol. Y eso lo traemos genéticamente. Entonces, si tú tienes unos ancestros que tenían que tenían esa característica, tú todavía lo sigues teniendo. Entonces, puedes producir de lo normal, por decir algo, 100 miligramos al día, por decir algo. Y pues van el que produce 200, 300, 400, que produce 500. Estos de los que producen 500 son los que se mueren a los 40, 45, 50 años, porque es algo genético. Porque tú desde que naces tienes niveles altos, pero mientras vas creciendo, llegas a los 20 años que dejas de crecer, pues ahí vas en pareja más o menos. Pero después el consumo de colesterol de tu cuerpo va disminuyendo y entonces se acumula. Y esto es como el agua, tenemos que pensar cómo es el agua aquí en Hermosillo, que tiene mucho sedimento. Tú compras tu casa, te mudas a tu casa, todo muy bien, y a los 2 años empiezan a tapar las coladeras del agua donde sale, los hoyitos se empiezan a tapar y tienes que estarlos tapando o cambiando esa pieza. Es lo mismo. Después de 1 o 2 años de estar usando tu casa, esa agua va a tapar los tubos. Entonces tú naces, el exceso de colesterol va a hacer que en 10, 15, 20 años te empiecen a tapar las arterias. Y ahí es donde tienes la enfermedad. Bueno, eso es para los que tienen la mala suerte. Yo tengo una dislipidemia y llevo 10 años tomando pastillas para el colesterol porque quiero que cuando me pegue el infarto no quedarme ahí, sino que sobrevivir. ¿No? Bueno, entonces, perdón, eso es para los que producen, los que tienen trastorno genético se llama dislipidemia. Luego los otros, los que tienen la suerte de que su hígado produce lo normal o poco nivel, pues a ellos ahí van también, pero llega la edad, llega el tiempo de que dejan de producir, se empieza a acumular, y entonces, si tú como un problema genético tienes el exceso de colesterol a partir de los 20 años, pues a los 40, 20 años de estar expuesto a colesterol alto, pues a los 40, 50 te vas a infartar. Pero si tú no tienes ese problema, bueno, pues cuando llegas a los 20, empiezas a tener niveles bajos, pero de los 20, 40, a los 50 empiezas a tener niveles altos, pues te vas a infartar a los 60, 65 años, ¿sí? Porque esa es la exposición, al menos que tú cuides esos niveles. Está totalmente demostrado. De repente me llegó un paciente, una persona muy inteligente que le encanta leer, le digo que es un fanático de los, ¿cómo se llama? De los que dicen que siempre hay complots y que siempre hay lee todo, pero dijo, oye, no es posible, si hay 100 libros a favor de esto y tú el único libro que está en contra tú lo lees. Es que es la web, está bien, no, perfecto. Pero él me decía que no, que el colesterol, que no hay ninguna evidencia. Y dije, ¿sabes qué? Ahí sí estás mal. Hay cientos de hojas y de papeles escritos a favor de que el que causa la aterosclerosis es los niveles de colesterol altos en la sangre. No hay vuelta de hoja. Ya está demostrado. Todos esos estudios empezaron en 1980, el siglo pasado, cuando yo era un estudiante. Estaba empezando la especialidad. Ahí empezaron a publicarse los estudios en el que demostraron que bajar los niveles de colesterol, en especial el colesterol LDL, prevenía y te protegía contra enfermedad cardíaca y muerte cardiovascular prematura. Es más, te voy a decir, en 1980, el nivel de colesterol aparentemente normal del colesterol malo. Acuérdate que hay colesterol total y el colesterol LDL, que es el de baja densidad. Le decimos el malo porque es el que se asocia realmente a los infartos. O sea, es el primero que tenemos que tratar. El LDL alto te lo bajo, ok, pero tienes triglicéridos, otras cosas, otros factores, son los segundos a tratar. Pero el primero que hay que bajar es el LDL. Entonces, en 1980 recuerdo que el nivel normal era 160. Decías, ay. Luego, para el 2000, cuando fui a España, me acuerdo que en el avión iba leyendo el artículo y a mi lado iba un señor y empezamos a platicar. Me dijo, oye, veo que estás leyendo lo de medicina, ¿eres médico? Yo,
Pues sí, no, soy un enfermo, me gusta leer estas cosas raras. Y ya empezó a platicar y él me dijo, no, ¿cómo crees que el 160? Sí, mira, aquí está, debes de tener menos de 100. Pero es que yo lo acabo de ver con mi médico, que es médico de Houston, no sé, pero él me dijo que estaba bien mi colesterol 150, pues dile a tu médico de Houston que lea este artículo. Estaba abajo de 100. Eso fue. Y ahorita, en las últimas recomendaciones, es abajo de 60. El colesterol. Colesterol LDL debe ser abajo de 60. Si tú ya tuviste un infarto, si te hicimos angioplastía, si ya tienes cardiopatía establecida, cardiopatía aterosclerosa, es decir, que ya se depositó grasa en las arterias de tu corazón, que puede o no estarte obstruyendo, pero ya tienes grasa pegada en tus arterias, tienes que buscar que tu LDL esté abajo de 70, idealmente en 50, porque sabemos que de esa forma podemos detener la enfermedad. Ok, pero eso no se va a conseguir con el jugo verde ni con la hierbita, ¿no? O sea, es forzado, necesito ver al cardiólogo, necesito hacerme análisis y necesito tomar un medicamento. Sí. Y luego otra cosa, tienes colesterol alto, van con el médico, tomas las pastillas, te hacen un control al mes, perfecto, sales normal, ya está listo, deja la pastilla. Digo, oye, amigo, pero es que eso lo produce tu hígado, o sea, tienes un trastorno metabólico que no se te va a curar, no es una gripe que te da la gripe, tomas, pasa la infección y ya se te limpia la nariz. No, eso es algo que tienes que, de forma continua, prolongada, pues la recomendación es indefinido. Quieres proteger tu corazón y tu cerebro, porque también los niveles de LDL altos están asociados a daño cerebrovascular. Y parte de que ahora que todos estamos volviéndonos viejos, muchos, el riesgo de enfermedad degenerativa cerebral, le dicen Alzheimer, pero en realidad es una enfermedad degenerativa con deterioro cognitivo, está asociado también a niveles altos de colesterol. Ok, doctor, entonces no significa que porque una persona tenga sobrepeso es como más propenso a tener el colesterol alto, porque puede ser una persona aparentemente delgada, sana, que su hígado lo produce y lo va a llevar a estos niveles peligrosos. Sí, mira, esa es una maldad de la naturaleza con los gordos obesos. Se llama síndrome del obeso sano. Puedes estar muy gordito, muy obeso, tienes una obesidad mórbida, grave, y tu perfil de sangre salir perfecto. Se llama síndrome del obeso sano. Digo, ahí hay varias respuestas metabólicas, el movimiento de la liberación del paso de la sangre a los tejidos, porque todo ese exceso no está flotando en la sangre. Recuerda que lo que medimos es lo que está flotando en la sangre. Una muestra de sangre que te sacan, te van a medir cuánto azúcar está flotando en tu sangre, cuánto colesterol, o sea, todo. Pero eso es lo que está pasando en las carreteras, que se está acumulando en las ciudades. O sea, así es, pues estamos midiendo lo que flota en la sangre. No estamos midiendo lo que está depositado en el resto. Entonces, un obeso tiene mucho acúmulo de grasa, tejido fuera de las arterias, y eso sabemos que es una causa de daño. O sea, un obeso tiene probabilidades más altas de tener enfermedad, de presentar eventos cardiovasculares graves, aunque su examen salga normal. O sea, por eso se llama el síndrome del obeso sano. Está bien demostrado, es otra de las maldades que está gordito, señor, ¿no? Y ves a la flaquita y con el colesterol en 500. Sí. Ahora la otra, el que estés flaquita, que estés delgadita, que estés tan bonita, no te exime de que tengas. O sea, también, ¿cuántas veces han oído de que, pues era joven, atleta, deportista, guapo, sí, y de repente, ¡pum!, se murió? Oye, pero sí, porque el que tengas una fisiología externa bien, no significa que estés bien por dentro. Por eso es tan importante que nos hagamos exámenes. Me voy a adelantar a tu pregunta. Sí, importante, sí, importante. ¿Cuándo hacerse las mediciones? Bueno, si tu padre o tus tíos o tus cosanguíneos cercanos tuvieron muerte prematura, una mujer que haya tenido infarto o haya empezado a tener enfermedad cardíaca joven, menos de 55 años mujeres o menos de 65 años en hombres, entonces tú puedes haber heredado desafortunado estado metabólico, ¿sí? Entonces tienes que hacer estudios. Si tu papá tuvo una enfermedad prematura o murió de algo cardiovascular de forma joven, hazte un control. Antes decían que antes de los
25 años, esa era la recomendación, pero ahora se habla de los 20 años, hasta un estudio completo. No solamente colesterol total y triglicéridos, es colesterol LDL y colesterol HDL. Antes se calculaba el LDL a partir de una fórmula aritmética de colesterol total, triglicéridos, HDL, y ya sacabas la suma. Ahora la recomendación es una medición directa, que las máquinas lo hacen de forma automática. Tú metes la pruebita al del laboratorio, la máquina corre y saca todos los estudios. Ya no se forma, ya se mide directamente, entonces sabemos cuál es el nivel del LDL. Ok, entonces generalmente se supone que en teoría las damas una vez al año nos hacemos el chequeo ginecológico, los caballeros su antígeno prostático. ¿Debemos incluir también al cardiólogo una vez al año o con cuánta frecuencia? Pues bueno, eso se presta a, vamos a ver, si tienes una historia familiar, como te digo, de alguien que haya hecho muertes prematura, pues sí, hay que hacerte un estudio, y si ves que está alto, entonces sí buscar la ayuda del cardiólogo, ¿sí? Ahora, otra cosa que también, por más que les he dicho a los laboratorios, incluso tengo amigos de los... Quiten el numerito, por favor, no estén poniendo numeritos, que el colesterol de 200 a tanto normal y tanto, quiten eso, o sea, deben de poner colesterol LDL máximo tanto, y el rango de abajo, no pongan números, porque, mire, doctor, tengo mi LDL entre 80 y 100, ay, no, pues oye, amigo, tú ya tuviste un infarto, tu LDL debe ser abajo de 70, entonces ven que está abajo el numerito, y aparte les aparece un asterisco, se lo ponen en azul, está abajo tu colesterol. No pasa eso. No hay que dejarse guiar. El LDL, el colesterol malo, lo evaluamos dependiendo de eres hombre o mujer, tu edad, si ya tienes enfermedad establecida. O sea, no es nomás el numerito. Vaya, y esto no es invento mío, hay fórmulas, se llaman cluster, cuando tomas diferentes medidas, características del paciente y se hace una tabla y te saca tu factor de riesgo y eso te estima cuál es tu riesgo. Entonces, no solamente es el colesterol, es edad, si eres hombre o mujer, otros factores para decir, tú idealmente debes tener un LDL abajo de 100, abajo de 70 o abajo de 50, o puedes estar en 130. De repente tengo pacientes relativamente jóvenes, mujeres que llegan con 120, 130, pero no, son premenopáusicas, no hay ningún factor de riesgo. Le digo, nada más cuida tu dieta, mantente 130, no te va a dar pastillas por 130. Si eres una mujer premenopáusica, joven, está haciendo actividad, no hay factores, pues igual te puedo decir, te puede dejar en 130, ¿sí? O sea, eso, ahí es donde tiene que ayudarte el cardiólogo, ahí es donde el cardiólogo supone que somos los expertos en eso, ahí es donde tiene que ayudar. Cuando tú ves, chihuahua, tengo un LDL y colesterol arriba de lo normal, o porque luego, tengo el colesterol, ponen, valor normal 200, tienes 208, es bien poquito, pero no te mediste el LDL, y puede que el LDL eran 150, eso ya requiere tratamiento, ¿sí? Si tienes 110, 120, ahí es donde tienes que evaluar, y ahí es donde el cardiólogo te puede ayudar a decirte, haz esto, haz aquello, y considerar la necesidad o no de medicamentos. Bien. Quiere decir que si tengo una arteria tapada, a consecuencia del colesterol alto, soy candidata a sufrir un infarto. Sí, bueno. La aterosclerosis es igual, así como los tubos. La aterosclerosis te va a suceder en todo el cuerpo. Si tienes niveles altos de colesterol, así como tu casa, se van a ir tapando todos los tubos. Entonces el colesterol te va a causar aterosclerosis, que es depósito de grasa en las arterias a nivel todo el cuerpo. Pero donde más dramático es en el corazón, porque te puede causar un infarto y muerte súbita, o en el cerebro, porque te puede dar un evento cerebrovascular y tener secuelas. Ahí son los lugares más críticos, pero sucede en las carótidas, en la aorta, en los riñones, en las piernas, en todos lados. Y eso se va produciendo lento. Muchas veces en la aorta encontramos placas calcificadas de colesterol, pero pues la aorta mide 3 centímetros, o sea, 30 milímetros. No pasa nada, una plaquita de 5 milímetros, de 4 o 5 milímetros no pasa nada, pero la arteria del corazón mide 4 milímetros. En la parte donde nacen las arterias miden 4 milímetros, y cerca de la punta, si eres una persona deportista sana, pues medirán 2 milímetros, de 4 a 2 milímetros. Entonces ahí sí se deposita grasa,
pues te va disminuyendo el calibre. Con un poquito de grasa, pues te empieza a reducir el calibre. Tú puedes tener placas de aterosclerosis en tu corazón, como yo tengo placas también por calcio score positivo, pero si no pasa de 50% del diámetro, no te va a causar problemas. Sí, o sea, tú puedes tener aterosclerosis toda tu vida y nunca pasar a cardiopatía isquémica. La cardiopatía isquémica es cuando esas placas de grasa te empiezan a reducir más del 50% y entonces ya interfieren en el flujo del corazón. Okay. Tú puedes estar en reposo con una placa de 40%. Ir al gimnasio, hacer ejercicio, no sentir ninguna molestia. ¡Qué miedo! Hasta que de repente esa placa, si tiene mucho colesterol LDL o se vuelve inestable, es decir, acuérdate que está el tubo, tienes una obstrucción y pues la sangre va pasando y es como un tope, se está pegando. Si tienes en esa placa un poco de colesterol LDL, le decimos el malo porque ese a veces se acumula como una burbuja. Y si está donde la sangre está pegando y rompe, y así como los socavones de aquí, se hace se fractura, esa burbuja de colesterol contacta con la sangre y se empieza a formar un coágulo. Wow. Y tú, ay, tengo agruras. Eso es lo que te quería preguntar. Tengo agruras y, no importa, me voy al gimnasio porque, agruras, y pum, te murió. Puede ser, sí es real que uno de los síntomas de un preinfarto es como agruras, como dolor en la boca del estómago. Sí, mira, entonces, ahorita te digo eso. Ajá. Pero entonces, tienes placas de menos del 50%, ajá, pero tienes niveles altos de colesterol, no te dan molestias hasta que se puede romper. Entonces, esas placas, pues ya lo que tenemos que hacer es bajar el colesterol LDL para que esa burbuja de colesterol líquido se empiece a secar, se empiece a quitar y te estabilice la placa. Y disminuye el riesgo de que te dé un infarto de forma súbita. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Medir tu nivel de colesterol y si está alto y si tienes factores de riesgo, hacerte un calcio score. El calcio score es un estudio que identifica aterosclerosis subclínica. Entonces, si te hago un calcio score y sale negativo, perfecto. Pero si te hago un calcio score y sales con placas, aguas, entonces ya tienes aterosclerosis, okay, aunque no tengas cardiopatía isquémica. Nosotros empezamos a hacer calcio score hace 15 años con un radiólogo, doctor Salvador Franco, en el hospital en el que trabajé alguna vez, estuve de socio alguna vez, ajá, y tenemos mucha experiencia del calcio. Yo creo que al principio hacíamos calcios, angiotomografías y luego le hacía yo el cateterismo al paciente y luego lo pasábamos a hacer y correlacionamos. El score de calcio es como una radiografía. Es una tomografía. Es una tomografía multirrápida. Tardas más en pasar que lo que dura. Okay. Aguantas el aire y tú te corres. Okay. Y con eso podemos evaluar si tienes calcio en las arterias del corazón y ese es un factor. Pero es prescrito por el médico, no es que vengo a hacerme el score de calcio. Pues sí, en teoría sí lo debe de pedir el médico, aunque aquí podemos ir. Yo sé. Fácil lo haces. Claro, o sea, pero bueno, pero después luego la interpretación. Tienes que interpretarlo, pues sí. Pues si tienes calcio positivo y en la torre, entonces lo puedes ir a hacer, pero al final alguien que sepa de eso te tiene que interpretar, porque luego también calcio score y ven el numerito y ahí también en la interpretación dice grave arriba de 400 y menos de 400 no es grave. Tú le dices, tengo 150, pues no tengo nada, pero resulta que siga la fiesta. Pero resulta que esa placa está en el tronco del lado izquierdo y esa es una placa de alto riesgo, o en la descendente proximal son placas de alto riesgo que, oye, espérame, aunque tengas 100, debes de cuidarte y ver si no te tenemos que hacer otro tipo de estudio para complementar. Pero bueno, eso es en relación a lo de las placas. Volvamos a los síntomas. Ahora, los síntomas. Cuando nos desarrollamos, ¿han visto las imágenes de los embriones que parecen así como bolitas así, ¿no? Correcto, sí. ¿Cómo se llaman? ¿Fetos? Sí, no, pero cuando están chiquitos parecen así como una coma, ¿no? Se ve así como una comita. Entonces, en la parte alta, aquí donde es el cuello, ahí se forma el corazón, en la cuarta amígdala. Wow. Entonces ahí se forma y se va formando el corazón y luego cuando va desarrollándose el bebé, el corazón migra hacia su lugar. Increíble. Pero al principio se origina aquí. Entonces al migrar hacia acá, pues muchos nervios se comparten pues con el esófago, con el estómago, con los nervios que van hacia el tórax. Ahora entiendo. Sí, entonces por eso se va desplazando. Ajá. Y cuando duele el corazón, pues los nervios a veces están mezclados y te pueden dar síntomas de ese tipo. Esa es la razón, que tu corazón, cuando nos estábamos formando a nivel, en las primeras 3-4 semanas de nuestra vida, nuestro corazón estaba aquí.
Por eso cuando me decían, el corazón se me subió al cuello. Bueno, pues literal. Literal. Sí, lo teníamos en el cuello y luego bajó al pecho. Por eso el síntoma es que... Entonces, muchos de los nervios se van con el corazón o comparten conexión. Yo me acuerdo de una señora que siempre tenía dolor de muelas. Y le quitaron las muelas, le quitaron los dientes. Y seguía con el dolor hasta que, mira, ve, tiene arterias tapadas. ¿Tiene arterias tapadas? Tenía arterias tapadas del corazón, y ya después de que, sin muelas. Entonces ya llegó y le hicimos el cateterismo, pues sí, angioplastía, entonces le empecé a destapar. Y cuando inflaba el balón, o sea, cuando inflas el balón es para expandir la arteria, pues tapas. O sea, obviamente inflas el balón y estás obstruyendo. Usualmente lo hacemos sedados, a veces no tanta sedación. Y la señora estaba medio dormida y se despertó y me duelen los dientes, que no tenía dientes. Entonces, que en la torre, o sea, cada vez que le pegaba angina de pecho le dolían los dientes. Wow. Y le quitaron todos los dientes y después de que logramos, un caso así circunstancial, pero sentía dolor de dientes, era lo que sentía cuando le pegaba la angina de pecho. Y otra paciente, recuerdo que agruras, reflujo, endoscopías, tubo digestivo alto, normal, no tiene nada, y luego llegó, oiga, creo que le iban a hacer algo y lo mandaron a valoración preoperatoria, llegó conmigo y a ver qué pasó, y no, pues las agruras, endoscopía ha salido normal, me están buscando el Helicobacter, otras cosas, y me dice, pero, y digo, bueno, ¿usted camina, hace ejercicio? Pues sí, pero fíjese que me dan agruras cuando hago ejercicio. Yo, ¿cómo? Sí, empiezo a caminar y me dan agruras, cuando hago ejercicio, no puedo hacer ejercicio porque me dan agruras. Yo, mija, eso no es el intestino, ese es el corazón. Y sí, tal cual, una arteria tapada y otra obstruida. O sea, una tapada y otra obstruida. Bueno. Por agruras al hacer ejercicio. Oh, qué importante eso, ahora lo entiendo. Los síntomas pueden ser muy bizarros. Claro, el dolor así de pecho, opresivo, que se ve en la tele, que te caes y todo. Eso sucede en el 40% de los infartos. El resto, el 60%, pueden ser dolores atípicos, ¿sí? El 60% es atípico. Que pueden ser agruras, reflujo, eruptos. Por eso siempre les digo, si tienes agruras, es más, a mí me pasó estando en cardiología en la Ciudad de México, pues sabes, fiestas y hay tequila, tacos con mucho chile y todo. Siempre todos somos humanos. Entonces en la fiesta sí, y al otro día pues ya se acabó, yo me fui a mi casa. Y mi esposa pues estaba de guardia, estaba solito y desperté y dije, no, me duele el pecho. Dije, no, fue lo de ayer, fue la fiesta. Fue los hielos de las bebidas que cayeron mal, ya sabes, ¿no? Pero me daba en la torre y me daba y de repente sentía escalofríos y oye, pues ya me dio miedo. Entonces me fui al instituto y llegué, oigan, un electro. Obvio, pues era una gastritis. Me agarraron de botana durante... el que no sabe pero diferenciar. Más vale prevenir. Pero sí, dije, voy. Prevenir. Y en especial porque cuando sentí, pero de veras, o sea, yo lo sentía, chivos, como dice el libro, central, opresión, que se va, y así como que entonces falta el aire. Y aparte te sugestionaste porque tú ya conocías los síntomas. Dije, en la torre, y de repente dije, no, pero no sudo, de repente me da un dolor, y me dio escalofríos, y sentí que sudé, y dije, esto es otra cosa, vámonos. Entonces siempre, un dolor de agruras, pues sí, lo sientes, pero ya cuando se acompaña de repente de sudoración, sensación como que te falta el aire, que te desguances, o sea, aguas, eso hay que revisar, hay que ir, y que más vale que se rían de ti a que no despiertes, que te quedes en la noche y ya no despiertes. ¿A qué se debe, doctor, o es mi percepción, que en el pasado, años atrás, tú asociabas la palabra infarto con personas de edad madura? Y ahora yo he visto que más personas jóvenes fallecen a consecuencia de un infarto. Mira, te voy a decir una cosa. Yo cuando llegué, veía así a los que se infartaban y yo estaba más joven. Bueno. Luego los empecé a ver de mi edad. Y ahora los veo más jóvenes que yo. Lo que pasa es que es una etapa en los hombres jóvenes, aunque se supone, en los estudios dicen que se mueren igual los viejos que los jóvenes. Okay. Pero a mí me da la impresión que no es así, porque un hombre que va desarrollando aterosclerosis, por ejemplo, son dos arterias así, está el corazón, imagínate, una así y otra así. Entonces, se empieza a tapar lento, y es como un río que se va secando. Y ese cambio de presión, mientras toda esa actividad, puede hacer que esta se conecte con esta. Se forman colaterales, ¿sí? Entonces, una enfermedad crónica
te va preparando para que cuando se te tape la arteria no tengas, a veces ni cuenta te das, la coronaria derecha entramos y tapada, ¿cuándo? ¿Quién sabe? Y ya empezó a tener problemas porque se está tapando la del lado izquierdo, ¿sí me explico? Sí. Entonces una enfermedad crónica te puede causar, lo resistes más, pues, por ejemplo, yo conozco al paciente que llegaba y, oiga, tuvo dolor y entramos, tapado por todos lados, señor, pero ¿cómo? Yo me he sentido muy bien toda mi vida, he sido deportista. Está tapado por todos lados, tienes que irte a un bypass o múltiples stent, pero si nunca he tenido molestias, lo que pasa es que esa enfermedad se ha ido haciendo progresiva y tú te vas acomodando a la enfermedad. O sea, si al principio subías corriendo una escalera y luego, me canso, subes más despacito, al rato subes a paso, según tú estás bien, ¿sí? Entonces, esa se te va acostumbrando, te va acondicionando, incluso es un término, acondicionamiento miocárdico, para que toleres más los eventos de isquemia. Es más, te voy a decir, un señor grande que llegó, su hijo me lo llevó, tenía mucho calcio score, su hijo es médico y me decía, oye Roberto, pues hay que hacerle cateterismo. Y el señor, oiga señor, ¿y ustedes? No, todo dar. Y camina, sí, voy a caballo, corro, lazo becerros y todo. No, yo no tengo nada. Y oye, en la torre, pues, ¿para qué le hago cateterismo? Y él dijo, no, hazlo, tiene mucho calcio score. Bueno, porque entramos a hacer el cateterismo. Y sí, a pesar de tanto, tenía solo 2 arterias obstruidas. Se las destapé y ya. Y luego llegó a la visita y, ¿qué tal, señor? ¿Cómo está? No, muy bien, ahora sí me siento re bien. Digo, oye, amigo, pero si tanto le pregunté. No, espérame, es que yo no sabía que estaba mal. Yo hacía todo bien, pero ahora sí me doy cuenta que hago las cosas muy bien. Yo, ahora recibo oxígeno en la sangre. Sí. Yo me quedé, la torre, pues sí. Pues como te vas acostumbrando, tú sigues haciendo tu actividad habitual, lo toleras hacer y dices, no, pues estoy a todo dar. Pero cuando ya cambias, es igual, pero entonces no, las cataratas, porque mi mamá le ponen las cataratas y me decía, no, mamá, opérate. Un ojo nada más, un ojo, ok. El más malo, ok. Le operan el ojo. Y sí va a ir de regreso a Chiapas a los 3, 4 días, ¿no? Sí. Me dice, ¿sabes qué? Que me operen el otro. ¿Por qué? Porque no veo, ahora sí veo que sí está muy malo. Pero no que era el bueno, sí, pues es que ahora ya veo bien ya veo que con este no veo nada. Ajá. Esa es la diferencia. Lo mismo pasa con el corazón. Tú puedes tener una enfermedad que te va limitando y tú vas percibiendo que está todo bien hasta que, pum, te marcan la diferencia y dices, Chihuahua, sí estaba mal. Bueno, esa era la enfermedad crónica. Hablamos de la enfermedad que te va obstruyendo, progresivo, y que tú la puedes librar. Yo te puedo decir que ya la libré de muerte súbita porque pues tengo aterosclerosis, hago ejercicio, como sea ya tengo... Y tomas un medicamento. Sí, y como sea ya tengo Pero si te da el infarto gracias al ejercicio, gracias a la pastilla, ¿vas a resistir? Yo espero sobrevivir mi infarto. Ok, pues tenemos más posibilidades de sobrevivir si tomas medicamentos. Así es. Que si no lo tomas. Que si no lo tomas, así es. El medicamento no te va a quitar el riesgo, porque viene, una cosa es la aterosclerosis, pero también viene la edad. La aterosclerosis senil es adelgazamiento de arterias, que es otra vía del proceso degenerativo que también te puede llegar. Si tienes un infarto de 80 años, yo he metido pacientes, yo me acuerdo una señora, ya falleció en el COVID, llegó a los 80, tenía 83 años, llegó infartada, pero así malísima. Yo la vi y dije, no, pues se va a morir esa viejita. Digo, igual le meto, entro, le hago algo, se va a morir ahí después de varios miles de pesos. Le decía, señora, pues se murió. Entonces le dije a los hijos, oigan, pues la señora está muy grave, muy mal. Es válido decir, tiene 80 y tantos años, es válido decir, pues ya, mamá. Digo, a veces se requiere más amor para decir adiós que para estar, quédate. Le dije, es válido. Y la hija me acuerdo, no, doctor, hágale todo. Bueno, pues vamos. Entramos y sí, le destapamos la arteria. La señora salió re bien, o sea, salió pero así, tenía 84, falleció como a los 90 en el COVID. Y sí, después de eso llegó y me llevaba galletitas. Ella me las cocinaba y me decía, ay, doctor, le doy galletitas. Cada vez que ella me llevaba galletitas, y yo, ay, saber que la desahucié, por Dios. Yo la había desahuciado, ya le había mandado a dejarla en paz. Y me llevaba galletitas. Y yo, ay, me las comía muy a gusto, pero con remordimiento. Me las comía, pero con remordimiento. O sea, pero es que así es. Tú no puedes decidir. Tú dices,
tiene 90 años, ¿qué hago? ¿Lo dejo? ¿Se va? Doctor, igual el caso de mi tía, que ya la teníamos desahuciada. Tu tía, mi sí, tía, o sea, cierto. que ya estaba desahuciada y te digo que... Oye, pero esa mujer hasta una embolia tuvo. O sea, ayer le comentaba al doctor Pérez que lo vi, le digo, o sea, yo estoy súper agradecida con el doctor porque mi tía, primero Dios y después gracias a él, la tenemos aquí con vida y hasta me hace comida. Me acordé como contigo de las galletitas. Ella los lunes me dice, oye, ¿vas a querer caldo? Y yo, pero claro. Pero por supuesto. Ajá, por supuesto. Y ella, a pesar de porque te acuerdas que ya le íbamos a poner un marcapaso. Ajá. Y ya estaba aquí, vente a hacer el marcapaso. Y alguien, no, ¿por qué? Si todavía no, que se prepare. ¿Yo qué se va a preparar? Estamos el marcapaso disponible. Está aquí el doctor Guzmán, que es un electrofisiólogo de mucho prestigio de todo el país. Vino con un caso, le dije, oye, compadre, es mi amigo de toda la carrera. Oye, compadre, ¿le haces? Sí, se lo ponemos. Oiga, véngase. No, que no, y la tía, la hermana. No estamos preparados. Ajá, no estamos preparados, pero sí, era hasta donado el marcapaso. Pero nos bateó. Y pero al año le pusimos el marcapaso. Y ahora sí, y aquí a costo ya lo Ay, aquí está, muy bien. Muchas gracias por la ayuda. Pero sí me acuerdo siempre te estaremos muy agradecidos, la verdad. No, de nada. Ahorita acabas de tocar un tema importante, el costo. El costo. ¿Qué tanto influye los avances tecnológicos en el costo de los insumos que utilizas? Porque tú sabes que yo trabajo en seguros, ¿no? Y los seguros, pues, cada vez aumentan, pero también aumentan los insumos que los médicos utilizan. ¿Cuánto cuesta una stent en promedio? Unos 50, 25 mil pesos. O sea, si tengo 4 arterias tapadas, ya son 200 mil pesos. 200,000 más los honorarios médicos, más los... O sea, fíjate, te voy a decir una cosa. Los honorarios es el 10% de la cuenta. Ok. O sea, ayer, o justamente una aseguradora, le hice una angioplastía a un paciente, estaba tapadísimo. Nos llevamos 3 horas, le pusimos como 3 o 4 stents. Y tiene 50 años el muchacho. Súper joven. Está más joven que yo. Ajá. Bien, ya le hicimos todo el drama, pues llegó un infarto, lo logramos sacar, todo muy bien. Te voy a decir, me tabula 15 mil pesos de honorarios la aseguradora. Y 15 mil pesos. Puede que un día, 2 días, algunos días en mi consultorio sentado sin radiarme, sin estresarme, estar ahí nomás platicando con la gente, regañándolo, no es cierto, enderezándole, dándole consejos de qué hacer con su vida, y no me estoy radiando y exponiendo porque esa es radiación, o sea... no sabía. Tú como paciente recibes radiación ahí durante el procedimiento. Cuando estás en el proceso de Pero cateterismo. Yo que sí, o sea, mientras más casos hagas, más te vas acumulando de radiación. No sabía. Entonces, como médico, o sea, nos protegemos con chalecos y todo, pero claro, o sea... Vamos a pasar unas imágenes tuyas realizando unos cateterismos. Okay. Entonces, para que nos expliques cómo es. Ok. ¿Tú entras al quirófano? Sí, llega el paciente, lo preparamos, es un estudio muy sencillo. Tú entras... espérame, antes de ir eso, nada más te iba a decir de los jóvenes, perdón, nada más, eso me interesa mucho, más que me interesa esto para que la gente entienda. Los cateterismos es algo muy, muy fácil, ahorita te lo digo, pero me interesa mucho. Bueno, ya quedamos que el viejo, el que tiene enfermedad progresiva, como que se conectan las arterias y tienes más chance. Pero el joven, el que no tiene ninguno, tiene una plaquita por ahí de 30% y se forma un coágulo y se tapa. Esa conexión que hay entre las arterias para salvar no existe. O sea, se tapa y pum, todo se te va a apagar. Entonces, esa área del corazón que deja de recibir sangre empieza a dañarse. Y le digo, es como si, hemos visto en las películas, cuelgas a alguien, pues cuelgas, ¿no? Y el tipo empieza a temblar. Imagínese el corazón, la zona del corazón que dejó de tener sangre, de repente puede empezar a temblar. Y ese temblor se convierte en una arritmia. Entonces el corazón, a empezar de latir, empieza a hacer esto. Se llama fibrilación ventricular. Y se para todo. Entonces tú, oye, igual, se me para el corazón, pues tengo tiempo para que yo respire, o que dicen, pégate en el pecho, y respira profundo, tose. No es así. Digo, en un cateterismo estamos haciendo el procedimiento, y de repente el fibrila, o sea, estás haciendo y de repente el corazón empieza a fibrilar, se desconecta. Como que se apaga, se para, el corazón deja de latir y se te apaga el cerebro. Inmediatamente agarramos las paletas y ¡tras!
choque eléctrico. Y el, ¿qué pasó? Nada, usted tranquilo. Seguimos el estudio, Wow. me cambio el pañal, me cambio mi pañal y así voy en el estudio, porque sí, qué susto, es algo que he visto, ay, qué susto. ¿Has perdido clientes en el quirófano? Todos hemos tenido fallecimientos. Yo he hecho muchos angioplastías y me acuerdo de 3 o 4 que se me murieron. Y uno como médico siempre dices, bueno, es nuestra... ¿le fue bien? Pues está bien, no se va a morir. Tú consideras todo bien, pero se muere y dices tú, ¿qué hice mal? Y empiezas buscando. O sea, son de los que te acuerdas. Pues yo como agente de seguros te puedo decir que tengo remordimientos también, porque de repente fallece uno de mis asegurados y digo, híjola, no fui lo suficiente persuasiva para que contratara una póliza de vida y ahora está dejando a la viuda y a los hijos. Entonces eso me ha pasado. Y me ha pasado como 2 veces, dos asegurados míos que fallecieron y he sentido duro. Sí. Mira, uno como médico no quiere entrar a casos que dices tú, ya que se me va a morir. No quieres entrar, o sea, es la cosa más terrible salir. Oiga, pues sí, todo lo posible. Y no se pudo sacar. Y empieza el drama y todo. Ay, Dios mío, debí haber sido pintor. Hubiera sido chofer y no tendría que estar sufriendo porque sí es terrible. Tú salir y decirle, ya se murió. Y tú siempre cargas, que hice mal, hubiera hecho eso, no hubiera hecho esto. Entonces, uno como médico, pues obvio, no quieres entrar en esos casos. Si tú ves casos difíciles, dices, no, pues si puedo, zafo. Me acuerdo de un hombre joven, 50 años, se infartó en Caborca, lo tuvieron ahí 3 días, porque se infartó, le dio un medicamento bien, le tuvieron 3 días. Yo no entiendo por qué lo tuvieron allá, y luego dijeron, se empezó a poner mal, mándalo, lo mandan al ICESON ya con 4 o 5 días. Me llaman porque se puso mal, un sábado, lo fui a ver, lo encontré pues ya intubado, todo. Dije, no, pues este amigo estaba perdido. Dije, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Y ya pues dije, no, lo dice la familia que pues ya se pongan en paz con Dios y ya, pues. Salí, la esposa y los dos niños de 8 y 10 años. Y ahí, doctor, ¿qué pasó? ¿Va a salir mi esposo bien? Yo vi a los niños y en ese entonces mis hijos tenían más o menos esa edad. Me sentí, dije, no me atreví a decirle, señora, pues vamos a intentarlo, vamos a llevarlo. Ya lo trasladamos al hospital del Vado del Río, que está en el Vado del Río. Hospital privado. Sí, el hospital privado, porque ahí se hacían los procedimientos, ¿no? Entonces hicimos el procedimiento. Yo creo que, pues sí, abrimos la arteria, pero pasó a la terapia. Creo que fueron como 5 días que estuvo en terapia y falleció. O sea, realmente se perdieron momentos vitales, ¿no? 3 días. Fueron 5 días de martirio y yo rezaba pues por los niños, porque pues esos niños se quedaron sin su papá. Ya sabes que eso, si tú como padre tienes a tus hijos y luego ves que hacen cada barbaridad, aunque tú estés, imagínate solitos. La ausencia. Sí. ¿Los hospitales públicos, trabajas ahorita en un hospital público? No, fíjate. Ahorita no. ¿Y te ha tocado trabajar en un hospital público? En el hospital general. Al principio incluso éramos 3 intervencionistas en 2003. Inauguramos la sala de hemodinamia del hospital general. ¿Y había tanta carencia de recursos en ese entonces como lo hay ahora? Siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Bueno, creo que por lo que dicen, por lo que escucho de mis compañeros, parece que ahora es un poco más acentuado. Ajá. Pero antes solo había una sola sala en un hospital público, aquí en Hermosillo. Ahorita hay el IMSS, el Hospital General, tienen salas de hemodinamia. O sea, hay 2 salas públicas. Bueno, pueden tener la sala, pero tendrán recursos, tendrán tendrán el marcapasos. Pues, en mi caso te puedo decir que pues no sí, había. Bueno, sí, pero sí tienen ya salas que no había antes. Las salas ya están disponibles. Antes no habían. Antes solamente estaba la del Vado del Río, luego hubo otra en la del Morelos, luego otra ahí en el centro. Sí. Y no digo nombres para no hacer comerciales. Bueno, para que no me cobren aquí el derecho de promoción. Entonces se puede decir que si eres joven y te infartas, tienes menos probabilidades de resistir. ¿Es una teoría real? Sí. O sea, yo pienso en eso porque cuando se te tapa la arteria, se colapsa. Entonces, toda la zona que dejó de recibir flujo
pues se va a infartar, se va a morir, y en ese inter puede hacer, lo que te mata no es el infarto, lo que te mata es que el tejido, que puede ser muy grande o muy chiquito, que en el momento en que se tapa, puede empezar a fibrilar, o sea, esa zona que se está dañando, de repente puede, así como temblor, ¿no? Que ves en las películas, no sé, cuando se va a morir, empiezan a temblar. Bueno, yo lo he visto en los que hacen paro y que empiezan a convulsionar por la falta de oxígeno al cerebro. Esa parte del corazón, me imagino que es algo así, o sea, deja de recibir sangre, y en el proceso del daño y muerte que está teniendo, puede empezar ahora sí que a temblar, y eso va a desencadenar que el corazón pierda el ritmo, tengas la fibrilación, y se acabó el juego, porque no te da tiempo de pegarse en el pecho, nada, o sea, te colapsas y no hay nada, o sea, y te voy a decir, yo corro, solamente salgo a correr, pues igual que tu esposo, yo corro la mitad de que corre tu esposo, pero salí a correr y estaba ahí en la milla, en los lagos estaba, y de repente al regresar sentí así como que me dolió, y empecé a sudar. Dije, Dios, me estoy infartando, y nadie ahí. Y me senté y dije, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si se me para el corazón acá, no, nadie, entonces me van a encontrar tirado, van a decir que... pero no, otra vez, gracias a Dios era una salud. Recientemente yo me enteré de este médico que sale a caminar con su mascota y se infarta en la calle, ¿verdad? Sí. Y no lo encuentran hasta tiempo después porque él no llevaba teléfono, no llevaba identificación. Número 1, era médico. Número 2, era joven. Uh-huh. ¿Cómo? ¿Cómo pues lo explicas? Porque, pues es que, y sí, yo lo conocí, era muy delgado, el muchacho era un tipo delgado, y pues hacía actividad, pero eso no te exime que te dé, o sea, probablemente nunca se midió el colesterol, o si se lo midió, no le hizo caso, o le dijeron, ese LDL de 150 con dieta se te va a quitar, o él no aceptó las recomendaciones, no lo sé, lo que haya sido... Me acuerdo muy bien, me senté así, sudé, dije, me voy a morir acá. Yo, a ver, y también sin teléfono, de entonces siempre lo corre con el teléfono. Una identificación. Sí, así por lo menos, sí, pero no, otra vez eran unas agruras. otra vez fueron agruras. ¿Cómo se llaman esas personas que piensan que tienen 1000 enfermedades? Hipocondríacos. Yo creo que tú tienes eso. Puede ser. Oye, doctor. Bueno, entonces, sí, una persona joven... aunque te digo, los estudios dicen que se mueren igual los viejos que los jóvenes, yo creo que, y más aquí en Hermosillo, yo todas las semanas recibo a alguien que me dice, es que mi vecino se murió, o mi primo se murió, o mi hermano se murió, vengo a revisarme, porque pasó algo así, y todas las semanas alguien que se murió en la sierra, aquí en la ciudad, todas las semanas. Entonces es lo que te decía, es la franja, ¿no? Entre 45 y 55 años, que son los que tienen trastornos genéticos de colesterol, eso te puede tener eventos. Y aquí, acuérdate, aquí en Sonora, pues no hubo mucho mestizaje, o sea, realmente aquí somos, bueno, yo ya me siento de aquí, aunque vengo de otro lugar, pero sí la genética es diferente. Entonces, eso... eso está causando, además no es tampoco ilusión mía, está bien reportado el último censo de salud, el que está disponible creo que es del 2020, una cosa así de hace 4 o 5 años, Lejísimo. Pero Sonora es el que tiene mayor mortalidad cardiovascular, y eso que te aseguro que no son todas los reales. Pero ¿es por la raza o es porque de repente le entramos más duro a la carne? Las dos cosas, pero sí tiene que ver. Digo, para que tú tengas un LDL de 160, pues tendrías que estar comiendo tacos de manteca y de cabeza todos los días, fritangas. Que aquí no hace. Y ándale, fritangas, la palabra de moda. Ahora sí, fritangas, tienes que comer. No, fritangas las que hay en el centro del país. Esta es otra cosa. Digo, yo he vivido en todas las latitudes del país, bueno, no, en segmentos del país, y fritangas aquellas, estas son una chulada, nada de fritangas. Doctor, entonces, ¿cuánto tiempo tengo para llegar al hospital si empiezo a sentir síntomas del reflujo, de que me duele el pecho? O sea... Inmediatamente. Ve, aunque se burlen de ti, ve y que te chequen, y tú debes ver, porque eso, también no es invento mío y está bien demostrado. Barreras. Primero, el paciente, que le haga caso. O sea, que le haga caso, que no lo ignore. Entienda, pues. así que, Chihuahua, esto el es algo. cuerpo habla. Sí. Primero, el paciente,
Luego, el transporte al hospital, ¿sí? Luego, llegas al hospital, que el recepcionista te haga caso. Pases. Entran los privados, ¿eh? Sí, yo sé, yo he Llegas ido. al privado, ay, tuve dolor de pecho, espérese ahí 30 minutos esperando. Luego, entras, te revisan, te ve el médico, que el médico te crea. Está bien demostrado, son las 3 barreras: médico, transporte y recepción, paciente, transporte, recepción y médico. O sea, tenemos que entonces yo a todos los médicos cuando estuve contacto con estudiantes o en los servicios de urgencias, mi amigo, cualquier dolor de pecho tienes que pensar que es corazón. No, porque llega el dolor y, son agruras. Y entras al protocolo de que es infarto, lo curo con Melox y boom, no. O sea, tómese un tranquilizante y vaya a sí, su casa. Va a su casa. No, es nervios. No debes de descartar. Primero piensa, así como cuando llega, se supone, ¿no? Que todos somos inocentes, hasta no mostrar lo contrario ante la ley, ¿no? Se supone que esa es la... Sí. Bueno, es al revés. En México, pues, pero bueno. Todo dolor de pecho tienes que pensar que es corazón. Afortunadamente no todos los dolores de pecho son de corazón, pero tienes que considerarlo así. Todo dolor de pecho, pensar que es corazón, descartarlo. Si no es así, bueno, pues ya para tu casa, que son agruras, que fue algo atorado en el... Está bien, pero tienes que descartarlo. Es fatigante, es pesado, ¿sí? Es muy fatigante porque primero tú llegas... dolor de pecho, oiga, pues hay que hacerte estudios. Ay, doctor, ya me voy a hacer estudios porque me quiero sacar dinero. Típico, ¿no? Sí, típico. Te voy a decir, por ejemplo, nada más, me acuerdo que llegué al hospital y estaba un paciente con dolor de pecho, así muy típico, y que estaba con su esposa. Y yo hablando, y dije, ¿sabe qué? Pues este dolor es muy sospechoso. Y dice, no, y la esposa, peleándose entre ellos, es que yo te dije que vinieras, no, vengo aquí porque esta me trajo. Yo, bueno, amigo, si no quiere, váyase. Ya, si quiere, váyase, por mí no hay problema. Digo, adiós, yo creo que es algo grave, pero no, que esto, que ya, bueno. Al final, no, sí me voy a quedar, doctor. Ok. Ingresa, pasa, le hacen un ecocardiograma, ultrasonido. Bueno, yo lo dejé y me fui a la consulta. Salí, sí. Entonces, pasa y un cardiólogo, doctor, le hace el eco y me habla. Oye, Roberto, fíjate que no es nada, hombre, porque aquí en el estudio, en el eco, empezó a tener dolor otra vez. Y no, normal, su corazón, no vi nada, yo creo que no es nada. Me dice, ¿qué onda? ¿Lo mando a su casa? Y yo dije, no, hombre, después de todo el escándalo que armó este amigo, ¿ahora pues... la encuentro? No, pues dije, no, súbelo a piso, yo voy a ir a explicarle, porque pues obvio, animamos que ya de aquí a su casa decir, sí, ese maldito, o sea, después de 10,000 pesos me dice que no es nada, pues yo pues, voy a darle la cara, pues decirle, bueno, pues es que así es esto, si tiene un dolor, pues hay que estudiarlo, ni modos. Entonces subí a piso, y ya dije, bueno, pues ahorita que pueda voy. Y... me vuelve a hablar el mismo doctor. Roberto, vente, por acá va a hacer paro. No inventes. En serio, lo subieron, entró al cuarto, se acostó en la cama. No inventes. El enfermero, que afortunadamente muy buen enfermero, estaba ahí, el paciente se acuesta, le pasan la comida y el enfermero, carro rojo y pum, lo choca. Y se reanima otra vez. Me llaman, vente, ya que bajar la hemodinama y voy. Y lo bajamos. Pero el hombre del ultrasonido debió de... No, pero es que así es, o sea, así es. No hay un estudio infalible que te diga es esto. Este doctor que está viendo el eco es muy bueno, es un excelente ecocardiografista, muy buen cardiólogo, que si yo tengo que confiar en alguien, confío en él. Okay. Y él lo hizo, o sea, me dijo, no, Roberto, pues tiene dolor, veo el corazón se mueve bien, entonces no es por acá. Yo, bueno, está bien. Y me dijo, ¿qué onda? Sabiendo que yo estaba lejos, me dice, oye, ¿qué onda? ¿Lo mando a su casa o qué? Imagínate que lo mando a su casa. Y yo le dije, no, súbelo a piso, pues voy a tener que ir a decirle que, vengo ahí con mi cara, no, pues tenía usted razón, no tenía nada, está bien, su esposa y yo somos unos tontos. Y toma, ¿qué es eso? Wow. Salió bien, te digo, se recuperó, pero esas son las cosas que tú dices, en la torre, ¿en qué me metí? ¿Mujeres o hombres? ¿Quiénes son más propensos a infartarse? Antes de la menopausia, los hombres, o sea, las curvas van. Las mujeres infartan, los hombres nos infartamos más. Y vamos, siempre vamos ganándoles. Los hombres, Los hombres. Llega la menopausia, y después de la menopausia, a los 10 años, empiezan a juntar las curvas.
Pasan 10 años de la menopausia y ¡tum! Las mujeres se enferman. No inventes. Así es, 10 años después de menopausia, ya estás en edad de envejecer. Temporada alta para infartos como las alergias, como el rotavirus. Hay una época del año en donde la gente más se infarta. Yo he visto que en el frío, o sea, el frío es que, por ejemplo, tú te pones al frío y ves como si te pones pálido, ¿no? Porque tus arterias se cierran para mantener el calor. Okay. Yo creo que eso mismo sucede en el corazón, entonces donde hay plaquitas que están ahí, cuando ese movimiento se deben de inestabilizar. Por eso cuando dicen desviejadero, ¿qué es? Diciembre, desviejadero, pues no es solo desviejadero, es mucha gente se infarta en periodos de frío. En periodos de frío, está comprobado, ¿no? Sí. Aumenta la tendencia de infartos y eventos durante el frío. Creo que te voy a tener que invitar a otro episodio porque No, está bien. Y te traigo los catéteres, te traigo balones y stent para que los veas. Ah, qué padre, sí, estaría padrísimo. Te traigo el equipo para que vean vean cómo es el tubito y todo. Qué padre. Tienes una clínica, creo que eres pionero en el estado, Beat and Breath. Ajá. Sí. Ahí quiero decirles que mi hijo tenía como un año tosiendo y de repente ellos van como haciendo normal, que la tos persiste por un año. Lo llevo 2 veces al otorrino, después con otros 2 médicos. Nadie pudo quitarle la tos. Y dije, ¿para qué ando inventando? Me voy a ir con el doctor Roberto. Lo llevo con el doctor Roberto, le practica estudios y la verdad es que tenía un desastre. Tenía un desastre empezando por sinusitis, por los bronquios, no sé qué tenía, y fue la mejor decisión que tomamos. La criatura se alivió y fue atendido ahí en la clínica, ¿verdad? Sí, entonces, fue la con clínica, nosotros. ¿qué es lo que función tiene? Lo que pasa es que yo cuando empecé, algo que me chocaba era que tú leías y, en Estados Unidos o en Europa, los hospitales del primer mundo tienen tales cosas. Y dice, ay, no puede ser que estamos siempre nosotros, es que allá rezagados. Se hace. Entonces, en el hospital en el que estuve los últimos 15 años, empecé a comprar equipo. Yo hice la maestría hice una maestría en ciencias con un aparato que mide, se llama prueba de esfuerzo cardiopulmonar, que mide el oxígeno, aparte de lo eléctrico, mide lo cardiopulmonar. Y esa máquina me encantó, o sea, yo quedé enamorado de esa máquina. Y entonces, siempre que la veía decía, ese es mi amor platónico, algún día la voy a tener. Y finalmente la pude comprar, entonces instalé la prueba de esfuerzo cardiopulmonar. ¿En tu clínica? Sí, y pues los de Schiller, que son los que me dijeron, oye Roberto, pues mira, aquí tenemos todo el resto del equipo pulmonar. ¿Yo para qué? No, mira, y me lo enviaron así a la gandalla. La tuve que pagar, pero de repente llegó el embalaje con todo y dije, ay, canijo, bueno. Entonces ya con eso, pues ahora encontré a Fausto, al doctor Pérez, y Fausto y tal, y sí, entonces todo lo pulmonar le pedía que me ayudara. Entonces, por eso formamos lo de cardiopulmonar, Beat and Breath. Dicen, ¿por qué Beat and Breath? ¿Por qué en inglés? Porque no había, cuando quisimos registrar la clínica, no nos permitieron, no había ninguna combinación en español que nos sirviera. O sea, buscó la encargada de marketing, no recuerdo cómo se llama, que es muy buena la muchacha, buscó por todos lados todas las opciones. Hasta en yaqui pensé en poner corazón y pulmón. Hasta en lengua así me decían, no, doctor, yo decía, es que en inglés no inventes. Qué pocho suena eso, o sea, No, y pues al final quedó como Beat and Breath. O sea, se aferró y me hizo, Lucy, saludos a Lucy. Se va a quedar así. Ya, bueno, se quedó así. Pero por eso, porque yo hubiera encantado de ponerle late y respira, o sea, respira y late, pero no. Ya todo estaba copado, ya ves que tienes que pedir, y es un registro internacional de marca. El registro de la marca. Sí, y nos batearon. Tuve que ponerle Beat and Breath. Por eso está en inglés. Pero en realidad es late y respira. Y eso es porque están los neumólogos liderados por Fausto Pérez, que es mi socio en esto. Y yo junto ya con lo otros invité. cardiólogos. Ayer lo vi y le dije, tienes que ir al podcast Sí, también. no, te va a encantar. Ese hombre es un... Doctor, ¿algún consejo que nos puedas dar? Jóvenes, no tan jóvenes. Ejercicio, caminen. Una manera de saber qué está pasando es que tú hagas un ejercicio rutinario y digas de repente, chihuahuas, me fatigo más. Digo, es normal, y te levantas un día en la mañana a veces a correr y tú, siento que me voy a morir de fatiga. Bueno, es normal.
Pero si eso es persistente, notas que cada vez te cansas más, o al hacer esfuerzo sientes gases, eruptos, malestar, mandíbula endurecida, aguas. O sea, entonces, el ejercicio te ayuda a mantenerte bien, pero también es una manera de que tú vigiles que todo esté bien. ¿Sí? Entonces, eso. Hacer ejercicio. Hazte un control de colesterol por lo menos una vez cada... Pues hay año, no, por lo menos una vez cada 2, 3 años a los menores de 30 años, menores de 40 años, una vez, por lo menos una vez a 2, 3 años. Pero si tienes una historia familiar de un cosanguíneo con enfermedad prematura, tienes que hacértelo, con mayor razón. Y ya en base a tu nivel de colesterol, pues pedir ayuda al cardiólogo para interpretar esos numeritos y decidir qué hacer. No fumes, sí, come carne, claro, sí, es un placer comer carne, pero no come tacos de cabeza, sí, come tacos de cabeza. Yo como, a mí me encantan los tacos de cabeza, pero como una vez cada 3 meses. O sea, cuando lo como, lo disfruto, ay, qué ricos me como, pero cada 3 meses, no todos los domingos. Sí, paso y veo que todos los días están comiendo tacos de cabeza. Con la soda de acá, bien a gusto. Tacos de carne asada, sí, yo los fines de semana como tacos de carne asada, me encantan. Las fritangas de carne asada, lujosas. Pues sí, pero pues una vez a la semana. ¿Una copita de vino, doctor? ¿Es cierto o no es cierto? Pues en realidad no es cierto. ¿De repente alcohólica? No. El riesgo, el beneficio del alcohol y el riesgo están muy cerca, ¿sí? Entonces a veces se sobreponen, a veces no es una manera. Entonces en realidad recomendación de beber alcohol como protección cardíaca no. Que te la tomes para estar más tranquilo, pues. Digo, si la puedes tomar, relajar. Se supone que no debemos de tomar más de 2 unidades de alcohol al día. Una unidad de alcohol es... ¿Una cerveza? Son ahí se me fue, 120, 130 mililitros de vino. Ajá. O sea, 250 mililitros en una noche. ¿Como una taza? No, una copa. 2 copas. 2 copas nomás. Casi medio litro de vino como máximo, pues ya con medio litro ya terminas platicando a gusto. Hasta en otro idioma. 2 cervezas y 2 onzas, o sea, 2 caballitos de tequila, de whisky, o sea, ese es lo que se recomienda como unidad máxima por día, ¿sí? O sea, un caballito es una unidad, 2 caballitos es lo máximo. Pues tampoco es tan despreciable, 2 caballitos y ya agarras calor, ¿no? Claro. Bueno, que luego te sigas es otra cosa, pero eso es lo que se recomienda como límite máximo de beber, ¿sí? Okay. Para que no caigas en toxicidad, porque el alcohol te causa toxicidad cardíaca. Sí, entonces, sí se daña el corazón cuando bebes demasiado. Entonces era eso. Pues la dieta, cuida tu dieta. No cigarro. No tengas excesos, no tabaco, haz ejercicio, trata de mantener el peso. El peso es una batalla. Digo, cuando estás joven, fácil, pero después de los 30 años empiezas a subir, después de los 40, con pensar en comida engordas y para bajarlos es un drama. Y luego le empieza a echar la culpa a todo, ¿no? Ahora menopausia. Sí, eso tienes que cuidar. Es una batalla. Ya hablar de peso y de obesidad es otro mundo de cosas muy interesantes que he puesto a leer porque ha sido muy interesante. Yo normalmente corro 100 kilómetros al mes. Ese es mi promedio. Al mes. Así, pero te avientas que unos 10 cada salida, 10. A veces sí, a veces menos, pero depende del tiempo. Pero en promedio corro 100 kilómetros. Entonces, al principio de año, el año pasado, dije, ya la panza me está creciendo. Pues fácil. Como lo mismo, corro 200, pues es aritméticas, ¿no? Si corro 200, como lo mismo, pues voy a bajar unos 2 kilitos. Y sí, me eché 200 kilómetros, comí lo mismo, creo que bajé como 200 gramos. Frustrante, esto no puede ser. No puede ser. Y ahora entiendo que no puedo bajar de peso. Y yo, cálmese. No, ahora sí lo entiendo, señora. Yo estoy de su lado. Yo sé que para bajar de peso es un drama, es una cosa de veras. Sí. Digo, y no puede ser, corrí 200, comí lo mismo, no bajé ni nada, la panza me siguió igual. Chihuahua, no. Me queda claro que es una batalla. Entonces sí he estado, y sí hay cosas muy interesantes, a veces que igual platicamos también de eso. Muchas gracias, doctor, de verdad, por tomarte el tiempo de venir y estar aquí con nosotros esta mañana. Gracias a ti. Gracias a todas las personas que nos escuchan. Espero que este episodio sea de mucha utilidad para ustedes y nos vemos en el próximo capítulo de Hablemos Seguro. Y la invitación está abierta para el doctor para que vuelva. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.